El día de hoy las hemos dedicado a la emergencia que se sigue viviendo en la zona centro-sur del país. Rodrigo, porque lo hemos visto a través de las distintas notas de Mega Noticias del fin de semana, con nuestro equipo en terreno. Si bien la parte del combate de las llamas en la emergencia pareciera ya haber pasado lo peor, sin poder obviamente cantar victoria al respecto, entendiendo que los próximos días las condiciones climáticas van a volver a ser bien difíciles en la zona centro-sur y en la zona de Concepción hacia el interior. También queremos analizar qué es lo que viene, ¿no? Porque ahora viene la parte compleja de la reconstrucción, de canalizar las ayudas y sobre todo de qué se puede hacer para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir con este nivel de destrucción. Es parte de lo que queremos conversar hoy día con Luis Carrasco, director del Programa de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la UTEM, a quien le agradecemos estos minutos para conversar en Radio Infinita. Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis, primero quería partir preguntándole antes, vamos a ir a lo que viene, pero ¿usted cómo ha visto la gestión de la emergencia durante estas 2 semanas ya desde que se desataron estos incendios voraces en la región del Biobío? ¿Qué conclusiones saca justamente de estos días? Bueno, un escenario complejo que de algo excepcional está pasando a ser algo normal o que debiéramos estar acostumbrados a verlo. Fue bastante complejo y puso en acción todas las fuerzas vivas que están en Chile. Se movieron todas las instituciones que convergen en este tipo de situaciones de emergencia, que son del todo catastróficas. Y bueno, hemos visto, digamos, que aun cuando tienen costos materiales, ¿cierto? También costos humanos, ha sido una coordinación que yo creo que está en niveles altos. Qué importante, y me gustaría profundizar en aquello porque, claro, en este tipo de situaciones la verdad es que las pasiones están también súper a flor de piel, las tensiones también, y eso suele llevarse a la idea de que este nivel de destrucción ocurre porque hay bajo nivel de coordinación y que las ayudas después llegan lento. Usted dice que ha visto que los niveles de coordinación, particularmente en esta situación, han sido altos. Bueno, lo que pasa es que estamos acostumbrados a los fuegos de otras características, ¿no? Pero desde los últimos 5 años y tal vez un poco más, empezamos a ver en todo el mundo incendios de gran intensidad, en donde prácticamente no baja la temperatura, donde se da este famoso tridente de la alta temperatura, baja humedad y mucho viento, en donde sabemos cómo comienzan los incendios, pero no sabemos dónde terminan. Muchas de estas actividades que la gente apela a seguir haciendo ya no se deben de hacer en estas condiciones climáticas. No se puede quemar basura, no se pueden hacer quemas de rastrojo, no se pueden hacer mantenciones eléctricas ni soldaduras, porque el solo hecho de que comience algo por alguna vegetación fina o baja o basura, finalmente va a provocar que ya no solamente se queme la interfaz, sino que vamos a ver involucrado bosques, vamos a ver involucrado la ciudad. Mirado desde ese punto de vista, claro, uno podría pensar que está sucediendo solo en Chile, pero es cosa que uno vea en Estados Unidos, vea también en Europa, vea Portugal, vea España, y se va a dar cuenta, Grecia, que hay grandes incendios que no han sido posible parar. Y en muchos de esos países con mucha más tecnología, con mucho más poder económico, le ha sido muy difícil poder controlar los fuegos. Y estos son los escenarios con los cuales nos vamos a tener que acostumbrar. Y eso tienen costos. Aquí estamos hablando además de un país muy angosto, en donde se mezcla el bosque con la ciudad, donde muchas veces el ordenamiento territorial no es exacto. Muchas veces vemos cuestiones mezcladas, vemos casas metidas en el bosque adentrándose en la ciudad, y eso lo hace aún más difícil. Luis, en relación a los aspectos del cambio climático, ¿qué temas tienen que abordarse desde el punto de vista de la gestión del riesgo, considerando los fenómenos que hemos tenido año tras año y cómo la situación, sobre todo en la época enero-febrero, se va convirtiendo en un problema que, independiente a que tenemos elementos para predecir, sigue de alguna forma probando que el sistema en muchas ocasiones
no da abasto. Entonces, en el fondo, ¿qué lecciones podemos sacar de las distintas catástrofes que hemos tenido como país en relación a los incendios? A ver, vayamos por algunas líneas generales. Mm. Ya no existen 4 estaciones, prácticamente es invierno y verano. Y tal como se dan estos cuadros, muchas veces de caída de agua, son muy intensos pero en corto tiempo. Vamos a ver inundaciones, vamos a ver mucha destrucción, pero ya no son esas lluvias de semanas. Eso mismo da generación a mucha vegetación fina, pero también habría que entender que ya tampoco va a haber temporada de incendios forestales, va a ser durante todo el año. Y eso ya hace un cambio en lo que venía haciendo Chile, ¿no? Hay que tener brigadas de forestales durante todo el año funcionando, y nosotros teníamos temporadas por decreto, ¿no? Partía por ahí última quincena de noviembre y llegaba hasta la primera quincena de marzo. Hoy día no, hoy día se adelantan, hemos tenido incendios en octubre, tenemos incendios en el sur, en el extremo sur. Bueno, y eso todo muestra un poco cómo es el cambio. Además, yo creo que el Estado como tal, y aquí yo no estoy hablando de gobierno, habríamos hablado de varios gobiernos que le han tocado incendios, también tiene algún mensaje un tanto confuso, como por ejemplo establecer de recomendaciones. Hay momentos en donde la condición climática no acepta que nadie trabaje con fuego. No se debe admitir el uso del fuego. ¿Por qué? Porque nadie va a poderlo controlar. Vamos a darnos cuenta que hay cuestiones que ni siquiera son con intención, pero van a terminar en grandes incendios, en grandes catástrofes. Luis, en ese sentido, también hablemos un poquito de cómo se puede controlar una vez que esto ya ocurre, porque da la impresión de que uno puede disminuir la cantidad de incendios, es evidente, hacerlos más fáciles justamente de combatir, pero no eliminarlos completamente, un poco como la criminalidad, ¿no? La criminalidad se puede disminuir, pero eliminarla completamente implicaría que los seres humanos dejaran de ser la naturaleza lamentable que puede tener justamente la humanidad, y lamentablemente, a pesar de todas las campañas de prevención, uno puede tratar de generar conciencia, llamar a todas las personas a no tener conductas irresponsables, pero alguien eventualmente va a tener una conducta irresponsable que va a derivar en un incendio forestal. ¿Se puede disminuir la peligrosidad o el nivel de destrucción que generan estos incendios? Bueno, el nivel de destrucción está dado muchas veces ni siquiera por la cantidad, puede que haya un incendio que sea el destructivo. Y tal como se dan, hemos tenido varias regiones involucradas y varios sectores, y salta de una región a la otra región. Por lo tanto, ahí hay muchos elementos que entran en juego, ¿no? Y que se van dando. Ahora, aquí tampoco hablamos de oleadas de calor, sino que hablamos de altas temperaturas en grandes tramos. Por lo tanto, se empiezan a dar cuestiones bastante difíciles. Tampoco baja tanto la temperatura en la noche, cuestiones que no estábamos acostumbrados a ver. Ahora, si tú me dices culturalmente, yo creo que hay que invertir mucho más en temas publicitarios y en cursos, porque hay que hacer un cambio de cultura, y esto tiene que estar desde los niños en la pre-básica y pasando por todos los niveles, e incluso reforzando en los trabajos, porque esto llegó para quedarse. Y aquí hay una cierta irresponsabilidad, o hay una cierta incultura de la gente en el manejo del fuego. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos el 99,9% de origen a través de la acción humana. Por lo tanto, no podemos quedarnos con la idea de que con algún mensaje ya la gente va a reaccionar bien o va a entender lo que está sucediendo. Aquí hay cuestiones que están muy internalizadas. Entonces, hay que definitivamente, cuando se están dando estos pronósticos climáticos, parar con el fuego. O sea, no existe medida intermedia. Y por lo pronto también, cuando te estoy diciendo esto de parar con el fuego, estoy diciendo también, y tú me hablabas de qué tan intenso puede ser o qué tan destructivo, esto va muy de la mano con el momento climático que estamos viviendo. Y lo mismo para el control. O sea, cuando declina, ¿cierto? Las altas temperaturas o las condiciones amainan, es posible apagar el fuego, o se facilitan las posibilidades de apagar el fuego.
Qué importante todo lo que abordas, Luis, porque muchas veces el discurso, al menos en lo público, se centra en exclusivamente buscar el origen del fuego, en buscar responsabilidades penales probablemente, que es muy importante obviamente, pero se nos olvida que en gran medida todo esto evita, o sea, la magnitud de este tipo de catástrofes se evita precisamente con la gestión de la emergencia, con las medidas de prevención, el elemento de publicidad, tú también que mencionabas, educar a las personas, y eso en el fondo también nos ayuda a lo más importante, que es salvar vidas al final del día, porque claramente el lado más oscuro de estas catástrofes son las familias, las pérdidas humanas, por supuesto. Y en ese sentido me gustaría que nos contaras qué visualizas tú que se debe mejorar en materia, por ejemplo, de evacuación. Están muy cuestionados hoy en día, por ejemplo, las alertas que se reciben en los celulares, si estas son oportunas o no, si está claro cuál es el camino que tiene que seguir una persona una vez que está enfrentando un incendio, si las rutas de salida, de evacuación están claras. En ese sentido, ¿qué se puede hacer para salvar vidas en el fondo cuando ya las catástrofes se están produciendo? Bueno, volvemos a lo mismo, te das cuenta de que hay un tema de educación y las evacuaciones no se improvisan. Y las evacuaciones no siempre van a ser iguales, ¿no? Esto cuando uno lo enseña en prevención de riesgo, establece que siempre pueden haber planes bases, pero en determinado momento a lo mejor el fuego está en el primer piso, por lo tanto no hay que bajar en el edificio, hay que subir. Y eso requiere de cierto mecanismo para instruir a la gente qué tiene que hacer en ese momento. En el tema de Viña del Mar, mucha gente en la evacuación murió, se subió a los vehículos, ¿cierto? Y quedó encajonada ahí y murieron 500 personas. Entonces, esto demuestra que es una cuestión mucho más compleja. Y la gente confunde con las alertas, ¿no? Esta famosa alerta SAE, claro, es un mensaje. Pero yo me pregunto, ¿y el que no usa teléfono? ¿Y el que no maneja bien la tecnología? ¿Podríamos decir también nosotros que cada persona de forma religiosa todas las noches carga el teléfono? ¿O anda con el teléfono cargado? Hay muchos elementos que quedan ahí en el aire. Ahora, hay cuestiones que para mí yo creo que están más internalizadas. Por ejemplo, ¿por qué no sacar alertas o mensajes claros a través de la radio abierta? Es un elemento que siempre acompaña a la familia. Y no, es como que finalmente desapareció esa parte. No. Y eso en el mundo es muy potente. El tema también, por ejemplo, que en los celulares tiene que haber radio abierta. ¿Por qué se eliminaron en los teléfonos en Chile? Y uno tiene que ir a la búsqueda de datos. Tiene que haber también la posibilidad y antes los traían los teléfonos y los sacaron. La posibilidad de tomar radio abierta. Eso debiera estar ahí. Y debiéramos incluir, porque también no sacamos nada con tener radio abierta y tener teléfono y tener otras opciones si la gente no está bien instruida. Hay mucha gente que no sabe qué es lo que está pasando. Y hay gente que además rechaza salir, dejar su casa. Si la gente empieza a ser instruida, y esto es un tema de largo plazo, ¿no? Esto no es una cuestión instantánea, finalmente vamos a tener mejores desempeños, mejores resultados. Ahora, yo no sé si es una percepción mía, pero a lo mejor puede ser un defecto yo trabajando en estos temas. Pero he visto en el último tiempo muchos más mensajes con respecto a incendios forestales. ¿Y por qué no se hicieron en octubre? ¿Por qué no se hicieron en septiembre? ¿Por qué no venimos cierto, machacando, reforzando de más tiempo? ¿Por qué ahora último? ¿Es posible que ahí ya la gente entienda con estos mensajes a última hora? Bueno, los ensayos también, te das cuenta que muchas de estas cuestiones tienen que ser ensayadas. Tenemos que reconocer a quiénes son los líderes. Yo sé que CONAF ha hecho algunos cursos y también SENAPRED, ¿cierto? Con la gente, en los barrios, en las comunidades, pero eso tiene que ser mucho más potente, mucho más firme, cosa de saber recurrir a quién es el líder y que esa gente también tenga clara cuál es su acción. Aquí no es solamente esperar el mensaje que te digan que viene el fuego. Aquí hay una cuestión de autogestión, de autoordenamiento. O sea, yo si veo que viene el fuego,
a lo lejos yo ya sé que viene el peligro, no tengo nada que preguntarle a nadie, no tengo que esperar nada de la ONEMI o del Senapred. Aquí hay cuestiones que son de la cultura propia. Es como el tema del terremoto. ¿Qué voy a esperar? ¿Que Senapred me diga? Bueno, si estamos en un país que hay terremotos, tengo que tener claro cuál es la película, pues, qué es lo que voy a hacer. Y en esta cuestión del fuego pasa idénticamente lo mismo, y lo mismo va a pasar en temas que tengan que ver con tsunami, en fin. Son cuestiones que son de nuestro país y nosotros somos un laboratorio de emergencia. Luis, estamos conversando con Luis Carrasco, director del Programa de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la UTEM, la Universidad Técnica Metropolitana. Respecto a lo que viene, ¿de qué forma la reconstrucción juega un papel en no solo ir en ayuda de las personas que hoy en día lo necesitan, sino que también de pensar a futuro que esto no se vuelva a repetir con este nivel de destrucción? Esto de la reconstrucción es tan difícil como enfrentar la emergencia en el primer paso. Mira, te das cuenta, nosotros ya en lo que hemos conversado hemos hablado de que hay que hacer prevención, preparación, después, ¿cierto?, la gestión misma dentro de cuando se produce la emergencia, y después viene todo esto de la reconstrucción. Aquí hay un punto básico. La reconstrucción tiene que ser una reconstrucción segura, para que sea una reconstrucción para que permanezca en el tiempo. Si volvemos a construir en los mismos lugares, donde van a tener los mismos problemas que ya tuvieron, vamos a volver el próximo año o el subsiguiente a algo similar. Estos son los momentos en los cuales se pueden tomar decisiones. Son difíciles, no son fáciles, porque la gente le gusta ese terreno y no otro terreno, pero cuando le dicen cámbiese, váyase a otro lugar más seguro, no lo aceptan. Entonces ahí también hay un tema de comprensión del tema, de lo que está sucediendo. Pero debiéramos construir mejor, debiéramos construir con ciertos elementos, debiera definirse con qué elemento constructivo vamos a hacer las casas. Es evidente que si yo hago media aguas de madera, van a ser evidentemente frágiles con respecto a los incendios. Y también vienen las ubicaciones, y también viene cómo vamos a vegetar, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a usar como vegetación? O sea, si nosotros volvemos al pino, volvemos al eucalipto, nosotros mismos vamos generando un hábitat que facilita que haya incendios. La tarea no es fácil, sin lugar a dudas no es fácil. Y muchas veces nosotros teníamos la idea de que pobreza era riesgo. Hoy día pobreza es riesgo, pero también las urbes están en riesgo. ¿Por qué? Porque no hay ordenamiento, ¿cierto?, territorial, no se toman buenas decisiones, no hay cortafuegos, llegamos con los árboles hasta el living de la casa, la basura, ¿cierto? La gente también habla de repente del gobierno de turno, del Estado, pero son gente que tira basura en las quebradas, uno encuentra colchones, somieres, de todo. Bueno, y esos son los elementos que después, cuando viene un aluvión o hay un incendio, son elementos que hacen que el impacto sea mayor. Entonces, estamos hablando de una etapa complicada que debe ser planificada y planificada de largo plazo. Y como sabemos, toda la gente quiere su casa aquí, en el aquí, ahora y rápido, lo que lo hace aún más difícil, porque significa construir bien y además rápido, ¿no? Entonces, esto debe ser una decisión interdisciplinaria, y yo creo que sería bueno integrar a las universidades en muchas de estas decisiones técnicas. Aquí hay una cuestión económica, hay una cuestión política, pero también es importante conversar con aquellos que desarrollan el conocimiento. Luis Carrasco, director del Programa de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la UTEM, le queremos agradecer muchísimo estos minutos para conversar con Radio Infinita. Importante conversación. Que tenga una buena tarde y hasta la próxima, pues. A ustedes, muchas gracias. Chao, chao. Muy bien. Faltan 3 minutos para las 8.